Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Muy queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este lunes de la segunda semana de Pascua. Ya después de haber vivido toda esta experiencia de la octava de Pascua, ya nos adentramos en el misterio de la misericordia, en el tiempo del Espíritu, y nos dejamos pues iluminar por el poder de su palabra. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, secundamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor. El que vive en el cielo sonríe desde lo alto. El Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarro. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Les invito, queridos hermanos, a que en este lunes meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 3, del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Una palabra de la segunda semana de Pascua es esa palabra que nos habla y que nos invita el Evangelio, o Jesús a través del Evangelio, a renacer de nuevo, a renacer de lo alto, para poder ver el reino de Dios. El renacer de lo alto, renacer del Espíritu, que dio vida a la primera comunidad cristiana, cuando aún no se llamaban así cristianos. Ellos tenían un solo corazón, una sola alma, una comunidad en paz. Esto significa que en esa comunidad no había lugar para realidades contrarias a la del Espíritu. No había espacio para las envidias, para las calumnias, para las difamaciones. El amor cubría todo. El amor, queridos hermanos, vamos a empezarlo a ver en esta era del Espíritu, es lo que va a calificar a una comunidad cristiana. Sobre todo, pues debemos preguntarnos cómo es la actitud de los cristianos. ¿Somos mansos? ¿Somos humildes? Esa es nuestra comunidad, así es nuestra familia. Y esto es lo que explica Jesús a Nicodemo, este nacer de lo alto, porque el único que puede hacer esto es el Espíritu. Esta es obra del Espíritu. La iglesia la hace es el Espíritu Santo. El Espíritu hace la unidad. El Espíritu nos empuja a dar ese testimonio del resucitado. El Espíritu nos hace pobres. El Espíritu es el que nos llena de sus riquezas, de sus dones, el que nos cuida, el que nos regala pues ese don hermoso de el bautismo. Él es el que nos ayuda a caminar renacidos por la fuerza de nuestro bautismo. Pues hoy, queridos hermanos, nacer de lo alto es la invitación del Señor. Pero ¿qué significa esta pregunta y esta afirmación de Cristo? ¿Acaso un espíritu puede engendrar algo? Pues yo les digo que efectivamente el espíritu da luz a un nuevo ser, pero como hijo de Dios. Por eso la Pascua es el tiempo de los hijos de Dios, como dice el Catecismo en el numeral 782. Nacer de lo alto significa ser miembro de este cuerpo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y en el bautismo. Cierro la cita del Catecismo. Hoy también nosotros estamos llamados e invitados a vivir este camino de gracia que Cristo nos presenta, este camino de la doctrina, este camino del magisterio que nos impulsa pues a nacer de lo alto, y significa pues introducirnos en esa nueva doctrina difícil de interpretar y que además pues venía dicha por el Hijo del Carpintero, por Jesucristo. El gran ejemplo es Cristo nuestro Señor. Él nos enseña cómo se transmite
su palabra dada por el Padre. Deja de lado pues el conocimiento propio del judaísmo y nos habla de una verdadera doctrina de salvación. Queridos hermanos, el bautismo es el que abre las puertas del reino de Cristo y el que nos hace verdaderos hijos de Dios. La mayoría de nosotros somos bautizados, la mayoría de nosotros hemos entrado por medio del bautismo en este tiempo, en esta era del reino de Dios, por ser hijos de Dios. Nosotros como bautizados hemos recibido esta gracia de Dios y somos sus hijos, merecedores de su herencia, merecedores del cielo. Y esto causa pero una gran alegría, sobre todo por el amor tan grande que el Señor nos ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo en la misericordia. Ahora, como hijos de Dios, debemos hacer honor a nuestro nombre, cuidando ese gran tesoro de la gracia. No podemos derrochar la magnífica herencia que nos tiene preparada el Señor después de este paso terrenal. Conservemos el nombre de hijos de Dios, mantengamos limpia nuestra vida en la gracia, que esto significa vivir en la amistad de Cristo. De la misma forma hay que entrar en este misterio de Cristo. ¿Cómo trataríamos a un amigo que tanto queremos y estimamos? Es la gran pregunta que surge en torno a esto. Y pienso que de la misma forma en la que Cristo nos ha tratado, como un amigo que quiere corresponder a su amistad. Hoy también nosotros debemos dejarnos cautivar por esas palabras del Señor y esa firmeza con la que Él le dice a Nicodemo: yo te lo aseguro, quien no nace o quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y el deseo de nosotros es ver, queridos hermanos, el reino de Dios. Nuestro camino tiende hacia eso. Queremos ver, contemplar el reino de Dios, reino que el Señor nos ha preparado. Lo que nace de la carne se queda aquí, en lo terreno. Lo que nace del Espíritu trasciende a la eternidad, a la eternidad. Por eso el Señor hoy también nos dice a nosotros: no nos extrañemos, no se extrañen, queridos hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Hay que renacer de lo alto, hay que vivir en el Espíritu, hay que vivir en la gracia, hay que vivir en esta presencia, como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy en la primera lectura. Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra el Mesías. Pues ahora les digo, es el Espíritu Santo el que todo lo ha creado. Y juntos aclamemos, queridos hermanos, aclamemos y oigamos lo que el Señor nos dice. Lo que el Señor nos dice. Hoy vemos, queridos hermanos, en esta realidad de Pedro y Juan cuando estaban encarcelados y estaban allí invocando esa presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que hace abrir pues las rejas, que hace abrir los encierros del corazón y del alma. Al terminar esta oración, dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ese lugar tembló donde estaban ellos reunidos, y llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Pues dejémonos llenar en este día de esa valentía del Señor, dejémonos llenar de esa gracia del Espíritu Santo. Que al final de esta meditación de unos minutos con mi pueblo podamos también nosotros dar gracias al Espíritu Santo por estar en cada uno de nuestros corazones, en nuestras almas, por hacernos escuchar esas inspiraciones de Cristo, esa fuerza y ese poder del Señor que nos une al Padre y que nos permite pues vivir en esa docilidad de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser esos colaboradores siempre dóciles
para que podamos llevar el Evangelio adelante. Juntos, queridos hermanos, hagamos la comunión espiritual, diciendo conmigo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el Santísimo Sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre su familia, sobre el mundo entero, y nos acompañe siempre. Amén. Feliz semana para todos. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que dejó en mi corazón. Por la muerte que he causado, vuelvo a ti, Señor. Dame nueva vida en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer